algunos les apasiona de pronto el deporte. A algunos jóvenes el anime, ¿no? Hoy en día el anime es una pasión y son otakus y hacen sus disfraces, no sé cómo se le llama eso. Cosplay, ¿no? Cosplay. Y bueno, cada uno de nosotros tiene una pasión, una inclinación, pero una pasión es pues, ¿no? Una inclinación, una búsqueda. Inviertes en lo que tú te apasionas, tú inviertes dinero, inviertes tiempo, inviertes recursos, ¿cierto? ¿Verdad? Cuando te apasiona el fútbol, ya estás con tu maletín, tus chimpunes, y cada sábado en la tarde o cada día de la semana en la noche con tus patas te juntas para salir a pelotear. Los cristianos también nos caracterizamos por estar apasionados, pero nos apasiona algo o alguien, mejor dicho, que en este caso es Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que no escatimó el ser igual a Dios, como dice la Escritura, se hizo como nosotros un hombre y vino a buscar a quienes se habían perdido, a ti y a mí. Si eso no provoca en nosotros una respuesta apasionada, yo no sé entonces qué es lo que podría cambiar realmente nuestra vida. La Escritura dice que si nosotros amamos es porque Él nos ha amado primero. Amén. Bueno, la pasión es esa inclinación vehemente por algo o por alguien, incluso cuando estás enamorado, ¿verdad? Inviertes dinero porque tienes que invitarla a salir a un restaurante, a un lugar bonito, ¿cierto? Los que ya son casados, ¿cómo era antes? Bueno, después a veces ya no, uno ya... Claro. Sí, momentos especiales, ¿no? Pero cuando estás enamorado, o sea, previo a... Tú sabes que es un poco más intenso, ¿sí o no? Entonces, claro, uno puede estar apasionado también por alguien en el sentido romántico, pero no vamos a hablar de esa pasión. ¿Qué suena? ¿Sonó acá algo? ¿O por ahí? Acá hay un celular que está sonando, disculpen. ¿De quién es? Hay un par de celulares, pero bueno. ¿Tuyo? ¿No? ¿Sí? Por favor. Ah, ya, sí, no, claro. Por acá lo dejo, por acá lo dejo. ¿Sí? Por si hay alguna llamada, por si acaso por ahí. Cuando hablamos de pasión por la casa, porque ese es el título de hoy, ya lo habrán visto en las redes sociales, pasión por la casa, nos referimos por supuesto a la iglesia. Y como lo dijo nuestra hermana, a la casa de nuestro Señor, ¿verdad? La iglesia local es la evidencia visible de la iglesia invisible. De pronto algunos que han estudiado algunas clases de doctrina con nosotros saben a lo que me refiero. La iglesia invisible, ¿qué es? Es la iglesia en la que todos los... Por ahí me dicen que me saque esto. Todos están vacunados, ¿no? 2 dosis. O alguien le teme al chip. De repente, por ahí Noah dice no estoy vacunado. ¿En qué estaba? Cuando hablamos de la iglesia invisible, nos referimos a todos los creyentes del mundo y de toda la historia. Uno no sabe quiénes han sido, quiénes serán, quiénes son. No conocemos a todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Ahora, esa iglesia invisible es por la que Cristo derramó su sangre. Rapidito nada más, ya no voy a hacer una clase, pero rapidito. La iglesia invisible es por la que Cristo murió. Pero la iglesia visible somos nosotros, iglesias locales. En Trujillo, ¿cuántas iglesias hay? En Perú y en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, la iglesia local es una evidencia visible de la iglesia invisible. Espero me hayan comprendido. Jesús entregó su vida por un pueblo, por una iglesia. Estoy seguro que más de uno me dará la razón. Y es que Cristo no vino por individuos solamente. Quizá eso hemos escuchado mucho. El evangelismo el evangelismo contemporáneo nos habla de que Cristo murió por ti. Jesús murió por ti, por mí. Sí, claro, eso en un sentido. Obviamente yo cuando tengo una experiencia de salvación de Dios o una comunión con Dios, yo no la tengo en reemplazo de la experiencia o relación que un hermano o una hermana tiene, ¿verdad? Yo no puedo tener con Dios comunión por ti. O sea, sí es cierto. Hay una relación íntima, individual entre Cristo y nosotros. Tú y yo, tú y Él, ¿no? Entonces, pero eso a veces se ha hecho mucho énfasis y hemos olvidado que Cristo en realidad no murió por ti, por mí, murió por su iglesia, por su pueblo. Él cargó los pecados de todo su pueblo, de los suyos.
de los suyos, allí en la cruz. Y trajo bendición para todos los suyos, para todo aquel que cree en Él y le confiesa como Señor y Salvador. Así que cada domingo nosotros celebramos esa victoria como su pueblo, como su familia. Celebramos la victoria de Cristo sobre el mal y percibimos un adelanto de lo que será en un futuro la gloria o la eternidad prometida. Que un día estaremos, dice la Escritura y nos promete, en la eternidad junto a nuestro Rey y Salvador Jesús, llenos de gozo y como coherederos con Él. Entonces los domingos, hermanos, es un adelanto, es un anticipo, ¿verdad? Tú sabes que es una linda experiencia adorar y alabar aquí, pero ¿te imaginas cómo lo será en la eternidad cuando Cristo venga y su reino sea consumado por fin? No tendríamos palabras, ¿verdad? Será increíble, eso es lo único que podríamos decir. En ese día, por fin estaremos en casa. Estamos en casa, la casa del Señor ahora. Pero algo también nos dice la realidad de este mundo, la realidad del remanente de pecado que todavía tenemos. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, el mundo que está degradándose moralmente, nos permite no ser utópicos en nuestro cristianismo y también saber que aún no estamos en casa, ¿cierto? Ya lo decía, creo, el pastor la semana pasada en un sermón cuando nos hablaba sobre la honra a las autoridades. Él puso un ejemplo de un pastor que se había dedicado en el ministerio muchos años y está en el avión con su esposa y hay otro cantante por ahí cristiano y todos se amontonaban, ¿verdad? Creo que era el ejemplo, se amontonaban a pedirle autógrafos, a estar con él, y el pastor le dice a su esposa: mira, nosotros 30, 40 años en el ministerio y nadie de pronto nos dice un gracias o un reconocimiento, y mira ese artista que solamente lleva 2 años, 3 canciones y ya. Y su esposa le dice: pero aún no estamos en casa, ¿no? Y allá en casa realmente recibiremos la recompensa por la que vale la pena perseverar. Amén. Entonces aún no estamos en casa ahora, la iglesia del Señor, pero sabemos que aún tampoco estamos en la casa. Esperamos esa casa en este tipo de casa. Dios nos ha puesto por el momento, cuando salva a alguien, lo integra a un grupo de personas. No hay tal cosa como un cristiano llanero solitario. Esto lo he dicho muchas veces. Seguro has escuchado mucho de algún amigo, amiga a la que tú has evangelizado. No, yo en mi casa voy a orar, yo en mi casa oro, busco al Señor, tengo mi comunión con el Señor y yo no, es íntima entre Él y yo nada más. Es mentira del diablo, hermano. Mentira del diablo. Eso de que en mi casa estoy bien y veo nada más ahí mis YouTube, mis sermones, mis videitos. No. La voluntad de Cristo es que su pueblo, los suyos, se reúnan y estén juntos periódicamente. Esto ha sido histórico en la iglesia y en la Escritura también lo vemos, porque en Hechos capítulo 2, versículo 47, si tienes tu Biblia o tu aplicación, búscalo allí, dice bien claro. Esta era la iglesia primigenia, o sea, el inicio de la iglesia neotestamentaria como tal. No es que digo que en el Nuevo Testamento se haya creado la iglesia y algo por el estilo, pero fíjate qué es lo que dice allí. Que Dios añadía cada día al número de ellos, o sea, a la iglesia, en ese momento era la iglesia en Jerusalén, a los que iban siendo salvos. ¿Dice la Escritura en algún momento que Dios los salvaba y los dejaba por ahí pululando en sus propias comunidades, en sus propios barrios? No, ¿verdad? ¿Qué hacía? Los añadía, los sumaba, los integraba a una iglesia, a una comunidad, a un pueblo. Y estoy seguro que te habrás dado cuenta, Pablo, Pedro, ¿no? ¿A quiénes le escribieron los apóstoles? Mayormente el Nuevo Testamento, ¿de qué está lleno? ¿De qué género literario? Cartas, epístolas, ¿verdad? Ese formato es usado. Y son cartas o epístolas mayormente a iglesias, a comunidades. Entonces es parte de la voluntad de Dios que las iglesias sean puntos de reunión de los santos, de aquellos que han confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que eso hace Dios. Añade nuevos miembros a este pedacito de cielo.
a este adelanto de la gloria eterna, en el que probamos, aunque de manera limitada, lo que gozaremos en el definitivo hogar, ¿verdad? No en vano la Biblia también se refiere, o los apóstoles se refieren a los cristianos como hermanos. Y hermanos es un término o una palabra para hablar de un entorno familiar, ¿correcto? Y Pablo habla de los creyentes en términos de familia. Fíjate qué es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Búscalo, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice esto: así pues, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y son de, ¿la qué dice? La familia de Dios, que son parte de la familia de Dios. Así que el creyente es parte de la familia de Dios cuando es salvado por Él. Y es por eso que nos llamamos hermanos. Y llamamos hermanos a otros hermanos de otras iglesias. Así que la iglesia es la casa en la que la familia de Dios se reúne para alabar, para proclamar y celebrar a Cristo, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, como dice también en la Escritura. Amén. Hasta el momento lo que he tratado de hacer entonces es convencerte bíblicamente o demostrarte que realmente cuando hablamos de la iglesia podemos usar el término, la palabra casa. ¿Sí? Podemos usar esa palabra porque es una idea bíblica, es un concepto bíblico el que tenemos. La familia de Dios se reúne aquí cada semana. Ahora, ¿por qué deberíamos estar apasionados por la casa entonces? ¿Por qué, Sammy, el título del sermón de hoy es Apasionados por la casa? Bueno, hay un argumento muy sencillo, pero también muy poderoso. Y es que Jesús está apasionado por su casa. Jesús se ha entregado apasionadamente por su iglesia. Tito, capítulo 2, versículo 14. Búscalo conmigo. Tito, capítulo 2, versículo 14. Y quien esté tomando nota, hace bien. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Cristo se entregó ¿para qué? Para hacer suyo un pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo murió, sufrió y asumió el castigo y satisfizo la demanda de la justicia divina, lo hizo por un pueblo. Y Tito capítulo 2 nos dice que lo hizo no solo por un pueblo, sino lo hizo para que ese pueblo sea suyo, su pueblo. Este lenguaje nos recuerda un poco a lo que Dios le dice a Israel cuando los saca de Egipto, ¿verdad? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Entonces, cuando Dios salva a un pueblo, y bueno, hablando en términos individuales, cuando salva a alguien, cuando nos salvó, nos hizo su propiedad, nos hizo su familia, nos hizo suyo. Amén. Qué hermosa verdad, la de pertenecerle a Cristo. Y es por eso que la Escritura dice que de la mano del Padre, de la mano de Cristo, nada ni nadie nos podrá separar, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la persecución, ni lo que venga, lo que podamos imaginar o no podamos imaginar. Ninguna otra cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podrá apartarnos del eterno amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Somos suyos, somos su pueblo, somos su familia. Esta es una verdad importante entre la relación que tiene Dios con su pueblo, con su iglesia. Incluso se habla desde el Antiguo Testamento, A veces el texto que voy a citar es del Nuevo Testamento, claro, pero desde el Antiguo Testamento hay unos términos, hay una manera de hablar de Dios para con su pueblo como una manera conyugal. Una manera conyugal. Ahora, cuando hablamos de conyugal, hablamos de una relación íntima, poderosa, un pacto inquebrantable. A tal punto que Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 25, usa esta verdad para dar una instrucción a los maridos, ¿no? O bueno, al esposo y a la esposa.
Y él dice, así como hay una relación entre Cristo y su iglesia, el esposo y la esposa también deben relacionarse. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. No es que vamos a hablar de esposos y esposas ahora, pero fíjate cómo Pablo toma esta verdad para argumentar que si el creyente tiene una relación íntima así con Cristo, lo debe tener también con su esposa. Entonces, tal es el amor y la pasión de la entrega, ¿no?, que Pablo argumenta en este ejemplo, que debemos servirnos, bueno, esposo y esposa, servirse, entregarse, darse a sí mismos. La iglesia también, por supuesto. Si somos llamados a alcanzar la estatura de Cristo, por allí también el hermano decía esta mañana, ¿no? El mayor llamado y propósito que tenemos tú y yo es ser cada día semejantes a nuestro Señor Jesús. Y mientras más lo buscamos, y cuanto más comprometidos estamos con su pueblo, con su familia, estamos avanzando en ese propósito de ser más semejantes con Él, perdón. Queremos ser como Jesús, amén. ¿Quién no quiere ser como Cristo? ¿Quién realmente no odia encontrarse en situaciones en las que, como dice Pablo en Romanos 7, este cuerpo que hace lo que no quiero hacer? Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Has leído alguna vez Romanos 7 y te has identificado con Pablo? Esta es la lucha que tenemos, pero queremos ser más semejantes a Cristo. Y ser semejante a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Ama a su iglesia, ama a su pueblo, a tal punto que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si queremos y somos llamados a ser semejantes a Él, debemos también amar a su pueblo. Entonces, aquí el primer argumento que te doy, y creo que es el principal, ¿por qué debemos apasionarnos, amar a su pueblo, amar a la iglesia, amar a la comunidad? Por la sencilla razón de que Cristo lo hace. Porque Cristo ama a su iglesia. Y el creyente ama lo que Cristo ama y debe aborrecer lo que Cristo aborrece. Amén. Somos llamados a alcanzar su estatura. Entonces, debemos estar apasionadamente comprometidos con la casa del Señor. Porque es su casa, porque somos hermanos. Así que de esta introducción podemos tomar 3 puntos. Toma nota o tenlo presente. Podemos decir que alguien que profesa seguir a Jesús y que no es miembro de una iglesia es una gran contradicción de términos. ¿Sí? No existe el cristiano llanero solitario. Todo creyente verdadero debe anhelar ser miembro de una iglesia. Debe desearlo, pero no solo desearlo, sino en la medida de lo posible buscar una iglesia. En la medida de lo posible, digo, claro está, porque hay situaciones en las que, no sé, estás en un lugar donde no hay una comunidad cerca, entonces, bueno, no es que digamos, el hermano o la hermana está en pecado. Cuando las circunstancias, y siempre dice esto el pastor, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre cuando no puedes o cuando no quieres. Pero el creyente quiere. Y cuando puede lo hace. Ser miembro de una iglesia. No te olvides. Ser miembro de una iglesia. Para quienes todavía no solicitan membresía Gracia Urbana, están bienvenidos, cordialmente invitados a ser parte de esta familia, por cierto. Segundo punto. ¿Cómo uno puede decir que tiene una relación con Cristo o una amistad con Cristo si no desea tener amistad con su novia, que es la iglesia? ¿Verdad? Tienes un mejor amigo, un pata. Por ejemplo, Brunito, ¿no? Él conoce a mi esposa y es amigo de ambos. Y bueno, cuando se case también nos reuniremos más con su novia, ¿no? O su futura esposa. Entonces, cuando tú tienes una relación de amistad con alguien, también la tienes con quien es su carne, ¿no? Hueso es su hueso, carne es su carne, creo que es así, ya me olvidé. Si es que a veces ustedes leen, ¿no? Su Biblia, creo, algo así, su religión. Entonces, estoy bromeando por si acaso, ¿eh? Ya saben, ya. Yo solo bromeo. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, eso? No puede decirse de un cristiano
que dice, ay, yo tengo mi relación con Cristo, mi relación con el Señor, mi comunión especial, pero no va a la iglesia, no quiere tener relación o comunión con la novia de Cristo, que es su iglesia, imposible. Eso es una mentira del diablo y es una gran hipocresía. Tercer punto, ¿cómo podemos relacionarnos con la cabeza que es Cristo? Porque también en la Biblia se nos habla de Cristo como la iglesia, como la cabeza de la iglesia y la iglesia como su cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos pretender tener comunión con la cabeza y no con el cuerpo de Cristo? También es una contradicción. Así que, de este punto, o de este tema hasta el momento, vamos a empezar a tocar algunas características de alguien que no está apasionado por la casa. Voy a proponer algunas características de cómo luce, cómo se ve alguien que definitivamente no está apasionado por la casa, no está comprometido con la casa del Señor. Y finalmente, cómo luce alguien que sí está comprometido con la casa del Señor. Amén. Vamos, cómo luce alguien que no está comprometido. De pronto esto nos confronta. Así que punto número 1. Aquellos que no están comprometidos con la casa del Señor buscan siempre su propio beneficio. Son ese tipo de personas que se preguntan, ¿qué me ofrece la iglesia? ¿Qué tiene que ofrecerme, quedarme? A ver, ¿esa iglesia me ofrece asientos bonitos, agradables, así acolchonaditos? ¿O esas sillas blancas, así, ay, qué aburrido? ¿No? Siempre está con esa actitud de que le sirvan, no servir. No busca una iglesia para servir, busca una iglesia para que le sirva. Busca una iglesia tipo fast food, ¿no? Rápido, cuando lo quiero y como lo quiero. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? A ver, me entretiene, me gusta, me divierte, tocan música así que me agrada, que me gusta. O a veces también usan este tipo de expresiones, ¿no? Ay, en la iglesia hacen esto, hacen lo otro. No, deberían hacerlo así, deberían vestirse así, deberían pintar las paredes así, deberían tomar esto de aquello. No sé por qué toman vino, mejor jugo de uva. No sé por qué dan galletas soda y no traen las hostias. Y un montón de cosas, ¿no? No sé por qué el pastor siempre predica de negro y viste de negro. Algo raro pasa en esa iglesia. Entonces, tienen esa actitud, ¿verdad? Deben comer así, vestirse así, vivir así. Esa es la característica número 1 de alguien que no está comprometido con la iglesia. Quiere siempre regular, ¿no? No quiere servir, quiere ser servido. Y fíjate qué es lo que dice Filipenses capítulo 2, del verso 3 al 4. Búscalo conmigo, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, yo voy a leer la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Para los que no están comprometidos con la iglesia, por supuesto, este texto no les aplica, ni les interesa. La Escritura nos dice que debemos interesarnos por el resto. Y esto es algo lógico, porque si estamos llamados, como te decía, bueno, el argumento principal que estoy usando esta mañana es que debemos ser semejantes a Cristo. Cristo ama a su iglesia, nosotros amamos entonces a la iglesia, ¿verdad? Y si Cristo se entregó, se sirvió, no sé si recuerdan, creo que esta es la segunda vez en el año que predico, ¿no? La primera vez fue también en este local y hablamos sobre el servicio. Hablamos y leímos Juan, ¿recuerdan? Y cómo Jesús mismo le lava los pies a sus discípulos. Y fue uno de los primeros sermones del año. Pretendimos hacerlo así justamente para que este año, como cada año, se caracterice de que el creyente debe siempre ser un servidor. Amén. Ahora, Cristo se entregó por nosotros incondicionalmente. Debemos hacer también lo mismo. Es por eso que Pablo dice esto: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. El servicio tampoco es para panudearse, ¿verdad? Voy a la chocolatada, acá entregando el panetón. Y bueno, no está mal tomar fotografías porque, bueno, es parte de hoy en día las redes sociales, ¿no? De que la iglesia se muestre comprometida. Pero ya hay otros extremos, ¿no? Acá orando.
ayunando. Entonces, sí, hay situaciones así. Sean humildes, consideren a los demás como mejores que ustedes. Aquí está lo duro, ¿verdad? Porque una cosa es ayudar o servir a alguien, ¿no? A ver, ¿qué nos sobra por ahí? ¿Qué no estamos usando? ¿No? Pero considerar a otros más importantes que nosotros, pero Cristo lo hizo. Cristo no se aferró a su deidad, recuerda. Se hizo como nosotros, se entregó por nosotros. Y esta actitud es la que debemos imitar. Así que, número 1, característica de alguien que no está comprometido con su iglesia es que solo le importa él o ella misma. Quiere ser servido y no servir. Punto número 2, ¿cómo luce alguien que no está comprometido con la iglesia? Tiene un espíritu crítico, es el criticón. Como buscan que la iglesia los satisfaga, obviamente se sienten insatisfechos en todo, porque la iglesia en primer lugar no está para satisfacerte, ¿sí? No está para agradarte. La iglesia es para que el pueblo de Dios se reúna, un cúmulo de creyentes salvados por gracia, pecadores salvados por gracia. Pero son criticones. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo del 9 al 11. Primera a los Corintios, capítulo 10, del versículo 9 al 11. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos. Aquí Pablo se está refiriendo a los israelitas. Y está que se refiere a cómo el pueblo de Israel se comportó en el desierto cuando estuvieron deambulando varios años, ¿verdad? Y si tú has leído pues el Pentateuco, ya recordarás qué actitud tuvo el pueblo de Israel. Y aquí él dice, no deberíamos poner a Cristo, prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos. Y luego murieron mordidos por serpientes, ¿te acuerdas? Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos. Esto es algo que hizo el pueblo de Israel contra contra Moisés, contra su hermano Aarón, en realidad estaban siempre insatisfechos, siempre criticaban, ¿no? Ay, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? ¿Por qué solo Moisés? ¿No? Si también nosotros podemos, etcétera, nosotros queremos. La murmuración es algo, hermanos, detestable para el Señor. Detestable. La crítica, la murmuración, el chisme. El chisme. Seguro has escuchado del pastor esta expresión, y es que en nuestra iglesia deberíamos considerar el chisme más aborrecible que incluso la fornicación. Oye, ¿pero por qué el pastor dice eso? ¿Por qué en Gracia Urbana decimos esto? Porque cuando tú confrontas de pronto a algunos hermanos que han caído en fornicación, difícilmente ellos van a decir, no, pero ¿qué tiene de malo? Si son creyentes te van a decir, sí, no queremos hacer esto, lo confesamos, estamos así, pero anda, confronta a un chismoso o a un murmurador. Muy complicado, su orgullo lo lleva a decir, pero ¿qué tiene de malo? De verdad, pues el hermano anda así, anda así. La hermana anda así, se viste así, se peina así, se pinta acá. La murmuración, y sobre todo, peor sobre todo, para con las autoridades de la iglesia. Y esto es interesante porque la semana pasada estábamos hablando, el pastor nos trajo este mensaje, ¿verdad? Honrar a nuestros líderes. Y que una iglesia se esté murmurando y criticando contra los líderes, como si ellos fueran perfectos. O los líderes ya están santificados, el pastor ya está santificado, glorificado. No, también tiene sus luchas. Los líderes de alabanza, todos los que sirven, todos somos pecadores salvados por gracia. Yo no entiendo qué motivos tenemos para criticarnos los unos a los otros. Así que, segunda característica de alguien que no está comprometido con la iglesia es que es un crítico, murmurador. Y Dios trató de manera muy dura para con Israel anteriormente. Y fíjate, en el Nuevo Testamento cualquiera diría, ¿no? Ay, pero en el Nuevo Testamento, no, Dios es un... No, pero en Hechos nada más, cuando la iglesia estaba empezando, ¿qué pasó cuando trataron de mentirle a Dios? Ananías y Zafira. ¿Ah? Murieron. Y Pablo, aquí en 1 Corintios, usa un argumento similar. Dice, oye, mira cómo Dios trató anteriormente al pueblo de Israel. No pongan a prueba a Cristo. No murmuren como lo hicieron algunos de ellos.
y luego el ángel de la muerte los destruyó, dice el versículo 10. Versículo 11 de 1 Corintios 10. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Advertencia. Tengamos cuidado con ello. Tercera característica de alguien que no está comprometido con la casa del Señor, con la familia de Dios, con los que Jesús ama, es que obviamente no se comprometen con nada en específico, ni con nadie. No tienen relaciones significativas en la iglesia y no se comprometen con nada, ninguna actividad de la comunidad. Son, como un autor mencionaba, como amantes inquietos. Están de aquí a allá y de allá para allá, y más acá, y más allá, y más para acá, para aquí. No están quietos. Están de aquí, ¿no?, saltando de un lugar a otro. Entonces siempre se pierden el beneficio. Uno de los beneficios de ser parte de una iglesia, ¿sabes cuál es? El ser probado, hermano. El ser probado. Por ejemplo, a veces voy a casa, ¿no? Y bueno, mi hermano siempre me dice, ay, yo no quiero casarme porque, no, para tener problemas, estoy bien así con mi novia, ¿no? Porque tiene esa como visión de que casarse es tener problemas. Y yo le digo, bueno, dices que estás feliz porque tu amor no ha sido probado. Es muy probable que tu amor no ha sido probado. A ver, di lo mismo, o di a tu novia, dile a tu chica que la amas cuando realmente sea probado tu amor. Uno de los beneficios de estar y ser parte de la familia de Dios es eso, ser probado. Ah, yo amo, yo perdono, yo tengo dominio propio, yo sí me llevo bien con todos. Pero a ver, un hermano que te falle. Tengo una fricción o un roce con una hermana. ¿Eres perdonador, perdonadora? ¿Amas? ¿Pides perdón con facilidad? ¿Realmente eres tan humilde como crees que eres? Yo creía eso, por ejemplo, que era súper paciente. Yo dije, ay, yo soy paciente. Hasta que me casé. Y entonces, ya, bueno, el Señor me hizo ver que, Sammy, tú no eres paciente. Tú no eres paciente ni tan lindo como parece, ¿no? Esa es la maldición, ser lindo por fuera nada más. No, es una broma. ¿Cómo saber, por ejemplo, si amo realmente a mi hermano? Osvaldo también dice, no, ay, sí, hermano, esa maldición tenemos. ¿Cómo saber si realmente amo a mi hermano o a mi hermana? ¿Cómo saber si me es fácil o difícil perdonar? Mientras no tengamos relaciones que pongan a prueba el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu de Dios en nosotros, vamos a seguir siempre en la misma mentira. Entonces, beneficio que se pierden aquellos que no están comprometidos con nada ni con nadie en la iglesia es que no son santificados. Así sencillo. La santificación, ¿qué es? Esa progresiva obra de Dios de ir limándonos, de ir limpiándonos, de ir cincelándonos para parecernos más a Cristo. Pero, por supuesto, de esto no gozan los que no están comprometidos con una iglesia. En su casa, todo happy, acá. Pero luego, no. Así que estas tres cosas, espero las hayas apuntado. De pronto hay muchas más, pero yo he mencionado aquí. Número 1, buscan su propio beneficio. Número 2, critican y murmuran. Y número 3, no están comprometidos, obviamente, con la iglesia, ni con nadie de la iglesia, por supuesto. Así que vamos a pasar a ver cuál es la característica de quienes sí están apasionados con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y el primero, más importante creo yo, y es obvio, es que aquel que está comprometido con una iglesia, con la casa de Dios, es miembro de la casa de Dios. No puede estar comprometido con un lugar donde no tiene membresía, de donde no es parte, en donde no tiene un sentido de pertenencia. Un miembro sabe qué significa ser miembro. Sabe que tiene sus deberes y sus derechos, no solo derechos. Cuando queremos ser miembros de un club, ¿no? Solo pensamos en derechos. Este mundo nos ha acostumbrado a decir, ay, así, sé parte de este club, sé parte de este grupo, etc. Y goza de los beneficios. Claro, siempre beneficios. Pero en la iglesia hay beneficios como también deberes.
Y Dios recuerda, Hechos capítulo 2, versículo 47, que vimos que Dios añadía a los salvos a la comunidad de fe. Dios los añadía, no los dejaba dispersos. Así que, número uno, principal, por supuesto, aquellos que son comprometidos con la casa del Señor son miembros de la casa del Señor. Número dos, diferente a quienes buscan su propio beneficio, aquellos que sí están comprometidos con la casa de Dios, buscan el beneficio de la casa y de quienes están en la casa. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice esto: siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de fe. En especial a los de la familia de fe. Entonces, aquellos que están comprometidos con la casa del Señor sirven en la casa. Hacen de la casa una de sus prioridades. Oran por ella, sirven en ella, dan de sus recursos para que podamos... Fíjate nada más este lugar bonito. Hemos estado en muchos lugares durante los años y la historia de Gracia Urbana. Pero estamos aquí en un lugar agradable donde puedes venir a sentarte, a escuchar la palabra del Señor. Es un lugar céntrico en la ciudad. De pronto te es de fácil acceso. Pero esto no es posible sin la contribución, sin la participación de los hermanos de la fe. ¿Verdad? ¿O es que tenemos donantes del extranjero? No, Gracia Urbana, hermanos, empezó en el sofá de la sala de la casa del pastor, con 5 o 7 personas, creo, nada más. Y mira, hoy cómo el Señor ha ido añadiendo a su iglesia a quienes son salvos. Y los añade para disfrutar de los beneficios, pero también de los deberes. Y uno de los deberes, servir, comprometerse y contribuir, dar, ofrendar. Lo que tenemos, las personas, los hermanos que sirven, esto nos recuerda qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Dan de su tiempo, dan de sus recursos. Muchos de esos instrumentos son de los propios hermanos. Entonces, se dan, se entregan. Aquellos que son de la casa nos recuerdan eso de Cristo, que se entregan incondicionalmente. Y eso es hermoso, hermanos. ¿Sí? Así que no solo sostienen a la casa, sino a los líderes de la casa. Ya leíamos la semana pasada honrar a nuestros líderes, a nuestro pastor. Y bueno, creo que aquí la mayoría es membresía, miembros de la iglesia. Y nosotros tenemos el llamado, la responsabilidad de Dios de sostener a nuestro pastor, quien nos sirve a tiempo completo. Nos sirve a tiempo completo. Dios nos ayuda a tener ese corazón realmente para responder a la gracia de Dios, de darnos un pastor, un local, hermanos que nos sirven, responder con un compromiso para con la iglesia. Dan de sus dones también, porque no solamente es, bueno, hay un extremo que enfatiza o hace mucho énfasis, no, tú eres de la iglesia y da, ya. No, es que no es solamente dar dinero, das de tus dones también. No hay un creyente sin dones. Dios nos ha capacitado a todos, nos capacita. Dios no llama capacitados, llama pecadores que no tienen propósito en la vida y que siempre están diciendo yo no sé qué hacer y no valgo para nada, etc. Pero cuando los llama, los capacita, les da un propósito, les da objetivos. Amén. Así que no importa cómo tú hayas venido, pero aquí yo te digo esto: Dios te quiere capacitar, te está dando dones para que tú le sirvas, así que sírvele. Alguien alguna vez me dijo esto y desde ese instante siempre lo recuerdo y lo he practicado. Para las cosas de Dios nunca digas no. Para las cosas de Dios nunca digas no. Y yo recuerdo muy bien cuando estaba en Gracia Urbana, creo que nos reuníamos en uno de los departamentos de la familia de Brunito, de nuestro hermano Bruno. Y bueno, el pastor era quien nos enseñaba, predicaba. Y una vez me dijo, Sammy, tú da el sermón. Y yo dije, ¿qué? No, le digo, le puse peros, le dije, no, pero yo no estoy preparado, no sé hacerlo, ¿no? Me gustaba aprender y todo, pero no. Y entonces yo dije, para las cosas de Dios nunca digas no. Ok, le dije. Creo que ese día no recuerdo, mientras estaba predicando, creo que estaba en blanco, en shock yo. Solo recuerdo que temblaba y sudaba y creo que dije cosas sin sentido porque encima el pastor no me manda a predicar un sermón temático, sino uno expositivo de Romanos 4, de tales versículos a tales versículos, y él había estado predicando previamente y yo me sentía desencajado.
Yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y estaba Claudia y Carlitos, que son dos hermanos que ahora están en Lima, y no sé quién más estaba ahí. Creo que estábamos los cuatro nada más. Ah, bueno, Bruno también, ¿no? Bruno, Carlos, Claudia, Mega, no sé quién más ahí. Y fue una experiencia un poco fea para mí. Pero desde ese momento, el pastor, bueno, yo le agradezco. Ay, me voy a poner un poco sentimental. Porque bueno, depositó confianza en mí una y otra vez y una y otra vez. Y bueno, me sirvió muchísimo porque de pronto no podría estar parado aquí bendiciéndolos a ustedes con la palabra del Señor. Pero todo empezó una vez que yo dije, bueno, no sé, mis nervios, no sé, pero vamos, Sammy, vamos a hacerlo. Es para el Señor y sí. Y también te animo a que empieces tú así. No, yo no soy como el hermano que toca o canta así o hace esto o hace el otro. Hermano, si el Señor, por medio de otro hermano o un líder o la iglesia, te llama a servirle, no digas nunca que no. Porque siempre va a ser para un buen propósito. Y te va a empezar a capacitar para que sigas sirviéndole así. Amén. Así que, segundo punto, están comprometidos con la casa y con los miembros de la casa. Tercer punto de quiénes, cómo se ven, cómo es la característica de alguien que está comprometido con la familia de Dios, es que honra a sus líderes. La semana pasada también veíamos esto. Está conectado, creo yo, es el Espíritu Santo que nos conecta con estos temas. Honran a los líderes de la casa. Los sostienen, oran por ellos, les sirven, ¿no? Nuestro pastor necesita nuestras oraciones, necesita de nosotros también. Así como nosotros lo necesitamos, Él nos bendice, pero nosotros también somos llamados a bendecir a nuestro pastor, a nuestros diáconos, a nuestros presbíteros, a nuestros líderes. Y eso nosotros debemos hacer. El pastor Suger Michelén, en uno de los sermones, él dice que no deberíamos venir a la iglesia con un pico y una pala. ¿Cómo es esto? ¿No? Y una de las maneras en las que deshonramos a nuestros líderes muy a menudo es esta. Venimos, escuchamos, espero que no sea tu caso, yo he orado a Dios por eso en el inicio, pero venimos, hermano, pero recién voy en la introducción. ¿Qué pasa? Ya me estoy diciendo, cortas a mí. Entonces, venimos a la iglesia con un pico y una pala. Escuchamos el sermón, ni bien salimos, hacemos un hueco, echamos el mensaje, lo tapamos y chao. Me voy al mall, me voy al Real, me voy a hacer lo que quiera hacer. No hagamos eso, hermanos. No hagamos eso. Hebreos 13:17 dice esto. Voy a avanzar un poco más rápido. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Démosle motivo a nuestros líderes de servirnos con alegría. Amén. Siguiente punto. ¿Cómo luce alguien que está comprometido con la casa del Señor? Está comprometido significativamente, como ya lo dije, no solo por la casa, sino con los miembros, y no admite el chisme. Por otro lado, quienes estaban de chismosos, de murmuradores, ellos no admiten el chisme y siempre están verificando los hechos, como dice mi hermano Brunito. Verifican los hechos. Juan 13, del 34 al 35, versión NTV. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento de Jesús. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El mundo necesita pruebas de que la iglesia de Jesucristo es real, es poderosa y es transformadora. Y esa prueba es el amor que tú y yo nos debemos tener los unos a los otros. Es el servicio, es la unidad. Cristo vino no para salvación de individuos solamente, sino de un pueblo, de una comunidad unida, ¿sí? Comunidad. Y esa es una prueba poderosa para con el mundo que necesita tanto de Jesucristo, del Evangelio, y que habla de manera, bueno, a veces por malas experiencias justificable, pero por otras injustificada. Y hablan mal de la iglesia, ¿verdad? Y dicen, ya él para en la iglesia, ahí metido y sirve y esto que el otro, lo llamamos para hacer esto, para ir a salir, para ir a hacer lo de antes, ya porque está ahí metido en la iglesia. Bueno, no saben lo que el beneficio, el gozo de ser una iglesia. Última característica de cómo luce alguien que está comprometido con la iglesia,
es el último punto, pero creo yo que es el vital. Aquellos que están comprometidos, apasionadamente comprometidos con la casa del Señor, es porque están apasionadamente comprometidos con el Señor de la casa. Aquellos que están comprometidos con la casa del Señor es porque están comprometidos con el Señor de la casa, con Jesucristo. Gozan de una fe sincera, real. Realmente tienen una comunión con el Señor, ¿no? Qué terrible sería de que, como dice Lucas 6:46, así que Jesús le dijo esto, ¿no? ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Que este no sea nuestro caso. Señor, sí, a Jesús seguiré, glorioso día, amén, gloria a Dios. Y de pronto, ¿pero qué haces cantándome? ¿Qué haces diciendo que vives una fe en tu casa, que ves ahí YouTube el fin de semana con un sermón, etcétera, etcétera? Si no haces lo que yo digo, si no te reúnes en mi casa, si no te reúnes con mi familia, con quienes yo amo. Recuerda, no puedes amar a Jesús y no amar a su iglesia. No puedes decir que tienes una comunión con el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y no tener comunión con su cuerpo. No puedes ser amigo del novio y aborrecer, hablar mal, criticar de su novia, que es la iglesia. Dios nos libre de eso. ¿Amas a Jesús? Entonces ama a su familia. Jesús ama a su iglesia, incluso con sus defectos. Incluso con sus defectos. No, yo no voy a la iglesia, no los amo porque son espesos, son así, así. Pero ¿qué esperas? Tú también eres así, tienes muchos pecados y muchos errores y estás en el proceso de santificación también. Tú, yo, todos nosotros somos pecadores salvados por gracia. Muchos de ustedes no me caen bien, pero acá estoy. Es una broma nuevamente. Nos debemos amar los unos a los otros. La iglesia es la casa de Dios, pues es aquí donde su presencia se manifiesta. ¿O sientes la misma presencia de Dios cuando estás en tu casa? A veces sí, claro, porque te repito, es una comunión con Cristo. Tú y yo somos el templo del Señor ahora porque tenemos la presencia del Señor a donde vayamos. Pero ojo, acá hay un error, porque a veces muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque la Biblia dice que yo soy el templo del Señor y que yo soy iglesia. No, eso es un grave error. Es otra mentira del diablo. Somos iglesia cuando nos reunimos. ¿Tienes la presencia del Señor a donde vayamos? Claro que sí. Pero iglesia somos, aquí. No es que yo soy iglesia en mi cama los fines de semana, echadito. No, lo leí en las redes sociales, lo he escuchado. ¿Y sabes para qué lo usan? Para no congregar, así de sencillo. Para no congregar. O sea, si fuera verdad, sería de bendición. Pero como es mentira, lo usan para perderse. La iglesia es la casa del Señor. Nunca hables mal de la casa de Dios. Nunca critiques y murmures a la novia de Cristo. La iglesia es el medio que Dios está usando para extender su reino, para hacer crecer su reino, para hacer extender el evangelio. Procura ser parte de ese proyecto. Te invito, oye, ven acá. Loco, hay que reunirnos ya en Starbucks. Ya que tengo un proyecto bacán. Mentalidad de tiburón, loco, así. Invierte nomás aquí 10 cocos y la hacemos linda. Y estás ahí, no, sí, tengo que ser parte de este proyecto y tantos proyectos emprendedores. Bueno, acá animamos, de verdad, sea emprendedor, invierte y trabaja excelente. Pero ¿no te parece ser parte del proyecto de la extensión del reino de Dios? El proyectazo. Sé parte de este. Y por último, considera lo que la iglesia será finalmente. Porque la promesa de encontrarse en el retorno de Cristo y de estar en los cielos nuevos y la tierra nueva y de coheredar con Cristo es para la iglesia. Apocalipsis nos da una imagen de la consumación de esa reunión como unas bodas, las bodas del Cordero. ¿Tú quieres estar allí? ¿Quieres ser la novia de Cristo? Bueno, la novia de Cristo es la iglesia. No hay tal cosa como que vas a estar viendo ahí de un ladito. Los que van a estar fuera de la novia de Cristo se van a ir al infierno. Es que hay dos posibilidades. O eres de la iglesia o no eres de la iglesia. Y no hablo de la iglesia Gracia Urbana, ya lo expliqué al inicio. ¿Eres creyente o no eres creyente? Así es sencillo. Pero si eres creyente, quieres
deseas y haces lo posible por ser miembro de una iglesia, por comprometerte con la iglesia, por comprometerte con hermanos. ¿Por qué? Porque estás comprometido con el Señor de la iglesia, con Jesucristo. Amén. Ponte de pie y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle perdón, porque en muchos de estos puntos he fallado, probablemente como tú. Y muchos de estos puntos son por los que debo orar para obedecer. Inclina tu rostro. Amado Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he fallado, he criticado, he murmurado, no me he comprometido. He usado mis dones, mis talentos, mis recursos, mi tiempo, mi cuerpo para cualquier cosa y cualquier otra actividad, menos para honrarte, Dios mío. Realmente quiero tener una fe sincera. Y yo sé que ser parte de tu pueblo, de tu familia, no es solo un tema espiritual e intangible, sino que puedo gozar de esa verdad aquí, cuando me reúno con mis hermanos. Qué bendición es ser aconsejado por ellos. Qué bendición es ser reprendido por ellos. Qué bendición es ser disciplinado por ellos. Qué bendición es ser bendecido por ellos con sus palabras, con sus sermones, con sus mensajes, con su servicio. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de ser parte de una iglesia, y perdóname por no responder bíblicamente a esto. Perdóname por no responder como debo, Señor. Ayúdame. Soy un pecador, Señor, débil. Muchas ocasiones incapaz, Señor, de vivirte. Pero creo que me has dado tu Espíritu Santo. Creo que nos has dado tu Espíritu Santo para ser capacitados, para realmente experimentar una fe bíblica, real, sincera. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, a tener una comunión contigo, y así con tu pueblo, y así amar a nuestros hermanos, Señor, que como nosotros también tienen sus luchas, sus debilidades. Gracias, Dios Santo, por tremenda bendición. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén.